muy buenas noches para todos los seguidores de este su programa, anunciando los principios del reino por este su canal de bendición, expansión del reino. Hoy, miércoles 8 de junio del año 2022, estamos una vez más, gracias al Señor, por voluntad del Padre, para así traerle una palabra fresca, una palabra de bendición. Gloria a Dios, como Dios nos ha dado todo este tiempo. Ya tenemos 2 años, nacimos en medio de la pandemia en marzo de 2020 y estamos ya en junio de 2022. Estamos ya, gloria a Dios, 2 años y 3 meses. Amén. Ese es el tiempo que tenemos. Bien, les recordamos que estamos en las redes sociales, en todas, obviamente por YouTube, por Facebook Live, por Instagram, nos buscan Expansión del Reino y estamos a la disposición de ustedes. Su hermano pastor Santiago García, gloria a Dios, pastor aquí de la iglesia Misión Abriendo los Cielos de la Isabel Aguilar 422 en el kilómetro 9, casi llegando al kilómetro 9. Bien, estamos los jueves, los días jueves estamos a las 7 de la noche, 7:30, tenemos siempre un estudio de la palabra de Dios, como será el día de mañana, y estamos los domingos a las 8:30 de la mañana con el culto dominical de la semana. Amén. Excúsenme que tengo como una pituita. Bien, el tema de esta semana, gloria a Dios, es la inaceptable voluntad de Dios. Te pedimos que compartas este video, comparte este mensaje, la inaceptable voluntad de Dios. Y me gustaría que le pongan un poquito de atención, compártelo, porque a veces pensamos que andamos en la voluntad de Dios y no necesariamente es así. El tema es un poquito complicado, por eso le decimos inaceptable, porque te vamos a demostrar que nosotros mismos, los cristianos, nosotros mismos, pues tendemos a tener conflicto con la voluntad de Dios. Amén. Tanto así que Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando llegó el momento cumbre, el momento en que él sabía que tenía que ser sacrificado como cordero, él tuvo que orar. Amén. Y la oración, en ella se sometió a la voluntad de Dios. Pero el solo hecho de orar para someterse indica que había una resistencia a la misma. Imagínese usted si Jesús, que era Dios, en su hombre natural, en su hombre carnal, tenía una resistencia. Imagínate tú y yo, imagínate en la humanidad. Partamos de ese hecho. Amén. Le estoy dando una pequeña introducción para que veamos que el tema no es tan sencillo. Amén. Vamos a comenzar de una vez. La base bíblica se encuentra en Jeremías 1:4 al 8. Jeremías 1:4 al 8, un profeta que yo admiro mucho, de mi favorito en el Antiguo Testamento, de mi favorito, de verdad que sí. Los llaman el profeta llorón, pero no hubiese yo querido estar en los pantalones de él. Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: vino pues palabra de Adonai a mí diciendo, gloria a Dios, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Adonai, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Adonai, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Bueno, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el eterno Adonai, Yahvé. Gloria a Dios. Palabra fuerte. Padre, gracias, ayúdame a orar para que Dios sea quien ministre a través de estas palabras, que tome su Espíritu Santo, tome mi boca, mi alma, mi cuerpo, y la use para bendición de todo aquel que necesita esta palabra. Dios, gracias por ella, gracias por los que lo están escuchando. Te pido que tú abras el oído, Señor, el oído espiritual, el oído humano, para que
entendamos lo que tú quieres transmitirnos. Úsame para gloria tuya, para adoración de tu nombre, para exaltación tuya, para que tu nombre sea exaltado en medio de las naciones. Amén, gloria a Dios. Bien, como les decía, tenemos ya 2 años y 3 meses en el aire. Y hace más o menos 2 años, eso fue casi 2 años, el 17 de junio del año 2020, ministramos bajo el tema someterse a la voluntad de Dios, conflicto de los siglos. Someterse a la voluntad de Dios, conflicto de los siglos. Esta vez es un poquito más tierno, la inaceptable voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Pero nosotros los cristianos estamos sometidos a la voluntad de Dios. Te tengo noticia. Es posible que no. Es posible que seamos cristianos y estemos haciendo nuestra voluntad. Es posible. Porque te repito, Jesús, que era Jesús, gloria a Dios, necesitó someterse en el momento más difícil de su vida. Gloria a Dios. En el momento cumbre, en el momento el que Él necesitaba serle fiel al Padre, a su juramento eterno que hizo en el cielo de morir por la humanidad y a la humanidad. Necesitó someterse al Padre. Gloria a Dios. En aquella ocasión, gloria a Dios, hacíamos la diferencia entre libre albedrío y voluntad. ¿Por qué hacíamos la diferencia entre libre albedrío y voluntad? Porque por lo regular tendemos a confundirnos. Y lo voy a recapitular ahora. El libre albedrío tiene que ver con la libertad de elegir. La voluntad tiene que ver con ejecutar esa elección que yo previamente hice. Es como que yo tenga la opción en un restaurante de comer lo que yo quiera en un buffet. Pero resulta que cuando yo llego yo no tengo hambre. A mí se me hizo la invitación, yo tengo el libre albedrío de servirme cuando yo quiera. Ahora, el cuando yo quiera, ese es el libre albedrío, libertad de elegir lo que yo quiera. Tú puedes comer lo que tú quieras. Ahora, la voluntad tiene que ver con la ejecución de ese libre albedrío. Cuando yo tenga hambre, entonces yo apetezco comer un pescadito que me encanta, comerme un arrocito con vegetales, comerme lo que tú quieras. Eso es el ejercicio del libre albedrío en tiempo y ejecución, es la voluntad. Amén. Tiene que ver con ejecutar lo que yo quiero hacer cuando quiero hacerlo. Hacíamos esa diferencia. También decíamos, Isaías 55:9, mi hermano Melvin me va a ayudar, que por lo regular, y aquí comienzan los conflictos, por eso el tema de aquella ocasión, someterse a la voluntad de Dios, conflictos de los siglos. Por lo regular, la voluntad del ser humano, cristiano o no, cristiano o no, ese es el conflicto de toda la historia, someternos a la voluntad de Dios. Aunque tú seas el cristiano, que más ora, que más ayuna, que más lee la palabra, que más predica, someterse a la voluntad de Dios es el conflicto de los siglos. Y por lo regular, nuestra voluntad, por nuestra carnalidad, está divorciada a la voluntad de Dios. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos o que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Nosotros pensamos por lo que podemos ver, por lo tanto ejercemos la voluntad en función de eso. Ahora bien, el Padre Celestial, por ejemplo, acaba de pasar este lunes una desgracia muy fuerte en República Dominicana, donde el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fue asesinado en su propia oficina. Para muchos, de hecho, cuando fue entregado, le vocearon asesino, mataste a un hombre serio, esto, aquello, es cierto. Pero la voluntad del Padre no era ni que mataran a Jorge Mera, ni que maten al asesino. La voluntad del Padre es que Jorge Mera haya sido un siervo de él, como que el asesino también lo sea. O sea, Dios también le ofrece el perdón al asesino de Jorge Mera. Pero,
hasta el presidente dijo, la familia lo perdonó, en mi caso, que lo perdone Dios. ¿Oíste eso, Melvin? Lo dijo el presidente. Entonces, eso demuestra que el deseo, que la voluntad del hombre no necesariamente va acorde con la voluntad de Dios. Que es difícil, y la familia perdonó al asesino horas después de la muerte. Perdonó a la familia porque ellos son muy religiosos. Pero yo estoy seguro que muchos, como el presidente, no lo perdonan. Entonces, la voluntad del hombre no necesariamente va acorde con la voluntad de Dios. Por otro lado, decíamos que pudiéramos estar haciendo la obra de Dios, y aquí seguimos en conflicto, y no necesariamente haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, es posible que tú estés predicando la palabra de Dios. Es posible que tú estés orando, ministrando sanidad, milagros, y no sea esa la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no necesariamente ese sea el llamado tuyo en el lugar y espacio necesario. Que me explico. Tú eres evangelista, Dios te usa, milagro en esto, aquello, pero te invitan a una campaña a un sitio y de repente tú te ves compelido a ir por diferentes circunstancias, pero resulta que como Jesús, como Pablo en una ocasión que dice que el Espíritu le prohibió ir a esa ciudad, ¿te diste cuenta? A predicar a una ciudad, el Espíritu le prohibió, el Espíritu Santo te dice en esta ocasión, no vayas a predicar, no dejes esa campaña, pero tú vas. Dios te respalda porque Dios es misericordioso, pero resulta que no era la voluntad de Dios. Y tú estabas predicando y tú sanaste enfermo y tú hiciste esto, aquello. No necesariamente hacer la obra de Dios es estar bajo su voluntad. No. Ahora, cuando tú estás bajo su voluntad, cuando tú estás dentro de su voluntad, sí estás haciendo en pleno la obra de Dios. Son cosas muy diferentes. Que se te grabe eso. Pudiéramos estar haciendo la obra de Dios, pero no necesariamente haciendo su voluntad. Lo que debemos procurar es hacer su voluntad. Su voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que le conviene al ser humano y cuándo le conviene. Esa es su voluntad. Amén. Por último, decíamos que la humanidad, incluyendo la iglesia, durante toda la vida ha tenido conflictos con la voluntad de Dios. Si no, pregúntele a Jonás. Jonás ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona el mensaje que te diré. Jonás, ¿qué hizo? Hizo lo contrario, cogió una nave y se fue a Tarsis. ¿Por qué? Porque no quería que Dios perdonara a los asirios, a los ninivitas, que eran la capital del reino asirio, por lo sanguinarios que eran. Entonces, por lo regular, repito, y esto duele, pero es que lamentablemente yo no puedo tapar el sol con un dedo, porque yo mismo a veces me he visto en situaciones donde he dicho, Señor, ¿por qué pasa? Porque a veces uno dice, pero ven acá y yo soy el malo de la película. Y he tenido que pedirle perdón a Dios. Y usted también. Porque no necesariamente lo que tú crees correcto es lo que Dios entiende correcto para ti. Y ese es el gran problema de la humanidad. Y de nosotros, la iglesia. Porque de la humanidad ni pensarlo. Imagínate usted, si el que no conoce a Dios, imagínese usted, ¿cómo se va a someter a su voluntad si no se somete a Él, si no lo conoce? Pero nosotros que le conocemos, nosotros tenemos conflictos con su voluntad. Y ese es el gran conflicto de todos los siglos. Por eso el tema de hoy, la inaceptable voluntad de Dios. Humanamente hablando es inaceptable. Gloria a Dios. En el tema de esta semana, trataremos sobre un profeta que, repito, es de mis favoritos. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, lea el libro de Jeremías y adéntrese en el contexto histórico y en el llamado que este hombre tuvo siendo un niño. Trate de hacer empatía con él, porque quizás si usted lee la Biblia como un periódico, usted no encuentre nada. Y aún si lo lee como un periódico puede encontrar algo, pero si lo lee por leerlo, usted no va a encontrar. Ahora, si usted lee ese libro y se adentra en el contexto histórico y lo que este hombre tuvo que profetizar,
le predicó a los últimos 5 reyes del reino del sur, los últimos 5, incluyendo Sedequías, que fue el último. Los últimos 5, en un periodo de menos de 20 años, hubieron 5 reyes, porque Jeremías vivió en carne propia lo que fue la deportación babilónica, al punto que él fue deportado y luego fue retornado a su tierra por cuanto Dios lo honró, por cuanto él obedeció lo que Dios le había mandado. Pero en el llamado, hubo conflictos, porque este hombre era un hombre hijo de sacerdotes. En algún momento de la historia a él le tocaría ministrar en el sacerdocio, pero resulta que esa no era la voluntad de Dios. Te aclaro lo siguiente: el sacerdocio en el Antiguo Testamento era quien llevaba el sacrificio, la sangre de la reconciliación, era quien reconciliaba al pueblo con Dios, quien expiaba los pecados a través de la sangre de los machos cabríos y de los palominos. Pero Dios hablaba a través del profeta. Este hombre era de origen sacerdotal, de la línea de Leví, pero Dios no lo quería como sacerdote, lo quería como profeta. Pero ¿cómo así? Así mismo, porque esa era la voluntad de Dios. Y ahí está el conflicto. Y de hecho, él tuvo conflicto. Decimos esto porque le tocó profetizar a los últimos 5 reyes del reino del sur, antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Imagínese usted, en los años 1800 bajitos, cuando Juan Pablo Duarte, que éramos dominados por nuestros vecinos, gloria a Dios, pero antes de ser dominado, imagínese usted que haya un profeta en República Dominicana profetizando que por la mala conducta de los presidentes, de los reyes, presidente en este caso, nosotros íbamos a ser deportados a la vecina isla o a nuestros vecinos, porque es una misma isla. Y viene un presidente, viene una primera invasión, lo deportan, le ponen su hijo como presidente, ese se porta mal, también lo ponen, y el profeta sigue profetizándolo al que viene, y al que viene es lo mismo, viene deportación, viene castigo. Imagínese usted, la gente no le gusta que le digan las cosas malas. Predicábamos la semana pasada sobre el rey Asa, y hablábamos sobre el tema triste final. Cuando este hombre, el profeta, le dijo que si no había Dios en Israel, para que él consultase a los médicos que eran brujos, que por cuanto él hizo esto, por tanto sus enemigos iban a prevalecer. Enfermó al final de su carrera de los pies y en vez de buscar a Dios buscó a los médicos, que no eran médicos como tal, eran brujos, eran agoreros. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que murió sin buscar a Dios. Por eso decíamos triste final. Triste final. O sea, este hombre, en vez de someterse a la voluntad de Dios, hizo lo que le dio el deseo. Estamos hablando de los reyes Josías, Sedequías y Joacín, específica sobre todo estos 3. En este periodo de estos reyes, en el siglo 6 antes de Cristo, profetizó Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías era un hijo de sacerdote, por lo que en algún momento le iba a tocar ministrar en el templo. Jeremías 1:1. Vamos a ver dónde lo dice. Jeremías 1:1. Gloria a Dios. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Era sacerdote, hijo de sacerdotes. Pero no resulta que no era la voluntad del Padre que él fuera sacerdote, sino profeta. Es posible que tú seas hijo de pastor y quizás tu padre quiera que tú seas pastor, pero resulta que la voluntad del Padre no es que tú seas pastor, es que tú seas evangelista. ¿Qué hay que ejercer? ¿La voluntad de papá o la voluntad del Padre Celestial? Gloria a Dios. Te pongo en perspectiva. Pero Dios tenía otros planes, ya que hizo un llamado que turbó la mente y el corazón de este hombre. Versículo 4 al 5, mi hermano Melvin. Los versículos 4 al 5, él comienza el conflicto. Vino palabra de Dios a mí dice Dios. Mi hermano Melvin está buscando. Versículo 5. Vino palabra de Adonai a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Siendo un niño comenzó la batalla, o como diría alguien que yo conozco, comenzó la batalla. ¿Qué batalla?
Comenzó la guerra. Los planes de Dios eran que este hombre fuera profeta, no sacerdote. Como siempre, Jeremías se rehusó al llamado y le argumentó a Dios que era un niño, versículo 6. En el versículo 6, él le dice, ay, y yo dije, Señor Adonai, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Siendo un niño, Dios lo llama y lo marca, gloria a Dios. Le dice, te he hecho profeta a las naciones. Desde el vientre de tu madre, desde que te formé en el vientre, declaré que tú ibas a ser profeta. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora su nombre. Mire, cuando Dios declara una palabra sobre un hombre, sobre una mujer, lo que nos cuesta es someternos a ella. Que es difícil, pero hay que someterse. A lo cual le respondió Dios, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Óigame, siendo un niño, ¿cómo un niño digiere esto? ¿Qué puso Dios en Jeremías siendo un niño para que él entendiera esta palabra? No digas soy un niño, porque a todo lo que te mande irás y harás todo lo que te diga. Gloria a Dios. Mire, es duro. Por eso es que cuando usted lee la Biblia como un paquito, resulta fácil, resulta como, el profeta llorón, y hasta burlarse del profeta llorón. Pero siendo un niño que te digan esta palabra, a sabiendas de cómo vivían los reyes en este tiempo, a sabiendas de que habían profecías dadas previamente por Isaías y otros profetas de que venían desgracia a la tierra. A sabiendas de que tú no estás profetizando jipeta, viaje al exterior, no, tú estás profetizando que viene juicio de parte de Dios. Y siendo un niño te toca oír y escuchar que tú vas a ser el hombre que vas a seguir dando las palabras fuertes para ese pueblo, para ese rey. El profeta llorón. La inaceptable voluntad de Dios. Gloria a Dios. Fue tan fuerte el mandato de Dios para este hombre que le prohibió casarse y tener hijos. Jeremías 16:2. Alaba ahí. Y ahora, Jeremías 16:2, Dios le dice a este hombre, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Pero ¿cómo así? Porque así ha dicho el Eterno acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Gloria a Dios. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Sabes por qué Dios no quería? Porque Él no quería que Él viera el sufrimiento de los hijos que engendrara. Gloria a Dios. Es fuerte que Dios te diga no te cases, obviamente por el momento, porque lo que venía era la deportación, estaba a la vuelta de la esquina la invasión babilónica y Dios no quería que su hombre fiel tuviera hijos para que pasara trabajo con sus hijos, porque sus hijos iban a hacer comida de las aves, iban a morir enfermos en las calles. Usted sabe lo que usted coger de Israel a lo que se llama ahora mismo tierra de Kuwait, de Irak, es más o menos donde estaba Babilonia. Son más de 1000 kilómetros, no en un avión. En un avión lejos, a pie. Miles de personas caminando en desiertos. ¿Cuántos no se tragó el desierto? Usted se imagina a Jeremías siendo llevado con sus hijos pequeños, esclavos, se enfermen en el camino. ¿Qué vida sería esa? ¿Cuál sería el sufrimiento? Dios quería impedirle, evitarle, así como Ezequías, que Manasés no naciera para que no sea la burla de Ezequías el resto de su vida. Gloria a Dios. Y mezclo esto porque Ezequías pidió 15 años y al año 3 de la prórroga de vida que tuvo un hijo, el cual fue el rey más malo del reino del sur, Manasés.
Gobernó más que todos los reyes 55 años, aunque por fin al final de su carrera buscó a Dios. Pero manchó el legado de Ezequías. Manchó y por su obra tan mala es que vienen las profecías de la deportación del pueblo hacia Babilonia. Por la obra de Manasés, que Dios quería evitarle a Ezequías que le naciera ese hijo. La inaceptable voluntad de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es importante resaltar que esta es una escritura en la cual muchos se fundamentan para justificar la doctrina del salvo siempre salvo. Decimos esto porque he oído conferencias de gente, hermanos, yo no voy a decir otra cosa que hermanos, de la línea de salvo siempre salvo, sí, porque yo no puedo decir otra cosa. Lo que pasa es que ellos entienden que la salvación no se pierde. Y si la salvación no se perdiera, pues bueno, coman y beban que mañana moriremos. Muchos de esta línea teológica creen por ejemplo, que nosotros no tenemos voluntad, que la voluntad la ejerce Dios y que la salvación no se pierde porque Dios te obliga. Dios no obligó a Jeremías, Dios lo convenció. Dios le hizo un llamado, Dios lo marcó. Gloria a Dios. Tenemos que entender que cuando tú aceptas ser cristiano, aceptas servirle a Dios, y en el caso de Jeremías era un sacerdote, obviamente un servidor de Dios, entonces tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. Por eso el tema, aquel era someterse a la voluntad de Dios, conflicto de los siglos. Este es la inaceptable voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nuestra voluntad, como dijo Jesús. Jesús nos enseñó a orar y a actuar, sino que sea tu voluntad. Amén. Entonces, esto tiene que ver con que sencillamente nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Por otro lado, tenemos que entender que la voluntad de Dios no necesariamente tenemos que entenderla. Escucha esto, como dicen aquellos muchachos. Escucha esto. Tú no tienes que entender la voluntad de Dios. Tú lo que tienes es que aceptarla, someterte a ella. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías en el momento, como niño, no entendió el llamado. Él no tenía que entenderlo porque era un niño. Ahora, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia y fue retornado y vio que él solo era más fácil la carga, que cuando Dios le dijo no tomes mujer ni tenga hijos, él dijo, estoy seguro que lo dijo aunque no lo dice la Biblia, gracias Señor por librarme del dolor que yo pude haber sufrido. Gracias por haberme escogido, porque si no, yo estuviera en Babilonia siendo un esclavo. Amén. La entendió después, porque no necesariamente tenemos que entenderla en el momento, sino aceptarla, someternos a ella. Apréndete a eso. Cuando Dios te quiere someter a algo, ríndete, rindámonos. Nos conviene rendirnos, nos conviene someternos a Él. Pero muchas veces creemos que podemos doblegar la voluntad de Dios y creer que su voluntad no es correcta. Oiga bien a dónde llega el ser humano, oye bien. Oye, qué nivel de frescura se atreve el ser humano a ejercer. Querer someter a Dios a su voluntad. Y yo no voy a entrar ni en detalle. Yo no voy a entrar en detalle porque a veces hasta nos soñamos con cosas que la mente, el corazón forma y crea. Y esa es la voluntad de Dios. Y por ahí me voy. Y por ahí me voy. Luego que nos vamos por ahí, el tiempo da la razón a Dios. Gloria a Dios. Pero hay de aquel que le dé una profecía contrario a lo que usted y yo queremos. Ay de nosotros. Ay de nosotros. Hacemos como Jeroboam, que le dijo al profeta, a los sacerdotes, apresen a ese profeta que está profetizando cosas malas. Y cuando señaló con el dedo que señaló, la mano que señaló, se le secó. ¡Ay! Quisiéramos tener el poder, le digo, para secarle la mano al profeta que nos está profetizando. Lo que nosotros no queremos, lo que nosotros no queremos que es de parte de Dios. Porque nosotros a veces queremos doblegar a Dios. Ay, te tengo noticia, no te creas la película, por favor. Es imposible doblegar a Dios. Es imposible. Someternos es nuestra victoria. Vamos a continuar, que estamos terminando. Cuando pensamos que de esta manera estamos demostrando que somos unos ignorantes de Dios.
Cuando nosotros pensamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros podemos doblegar a Dios, que nosotros podemos someter a Dios, que nosotros podemos convencer a Dios, estás demostrando que eres un gran ignorante de ese Dios que tú estás predicando. Eres un gran ignorante porque mira, Dios, nadie, como le dijo a Job, ¿vas tú a aconsejarme? ¿Vas tú a darle un consejo al Creador? ¿Podemos darle nosotros un consejo a Él? Siendo Él nuestro Creador, que desde que estuvimos en el vientre de la madre, Él nos formó, nos creó, nos dio los talentos y los dones, que no bien ha llegado la palabra a nuestra boca cuando ya Él la sabe. Podemos aconsejar a Dios. Piénsalo a ver, te voy a dar un minuto. Piénsalo a ver si tú puedes doblegar a Dios. Piensa a ver si tú puedes doblegar a ese ser tan grande, poderoso, maravilloso, que con el aliento de su boca creó todas las cosas y sostiene todas las cosas con el mismo aliento. ¿Lo vas a doblegar? Despierta, wake up, despierta, estás equivocado. Recordemos que aunque no parezca, su voluntad es para llevarnos a otro nivel. Es para hacernos crecer, es para perfeccionarnos. No lo podemos entender en el momento, pero como te dije hace un momentito, la voluntad de Dios no está para ser entendida, sino aceptada. Es aceptarla. Si después la puedes entender, perfecto, si no también, dale para allá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo su voluntad es para bien tuyo, es para bien mío. Gloria a Dios. No olvidemos que la voluntad de Dios no necesariamente tiene que ser comprendida ni aceptada. No lo olvidemos. No tiene que ser comprendida, sino aceptada. Esa es la línea. Así es que debemos pensar. Aceptar la voluntad de Dios. ¿Y tú se imaginas que el mundo aceptara la voluntad de Dios? ¿Usted cree que el mundo estuviera como estuviera? ¿Usted cree que estos atracos, muertes, violencia en el mundo entero, Estados Unidos, muchachos que se arman de armas de fuego, matan 20 personas? No, hombre, no es imposible. Es imposible que estemos bajo la voluntad de Dios. Pero imagínense que el mundo decida aceptar la voluntad de Dios. Eso va a ser solamente en el milenio. Ahí la voluntad de Dios será ejecutada de manera obligatoria. Al final de todo, como Jeremías, nos daremos cuenta que aunque parezca inaceptable, someternos a su voluntad es mejor para nosotros. Al final del camino nos daremos cuenta que es mejor para nosotros. Pero es al final. Recuerda, tú no tienes que entender la voluntad de Dios, sino aceptarla y ejecutarla. La inaceptable voluntad de Dios debe ser aceptable en tu vida. Conoce al Dios que predicas. Conoce al Dios, gloria a Dios, que anuncias. Conoce al Dios que profesas. Y sométete a su voluntad, porque esa es tu victoria. Esa voluntad de Él, aunque para el mundo sea inaceptable, aunque para muchos sea inaceptable, acéptala en tu vida y te irá bien. Y te irá bien. ¿Serás un muchacho demandado de Dios? Yo prefiero ser un muchacho demandado de Dios que uno que se cree la película de que sabe más que Dios. Te bendigo grandemente. Te doy gracias por haberme escuchado por estos minutos. Te invito, por favor, a que compartas este programa con otros para que sean edificados. Se me olvidó saludar a mi esposa, la morena más bella, Noemí Torres, a las Marisa, al profeta Eliel, a Melvin, el técnico que está por aquí. Gloria a Dios, y a todos los que nos siguen, saludos especiales, y compartan este mensaje para que otros sean edificados. Te bendigo y será hasta la próxima. Shalom.